El día de hoy, el día post elecciones presidenciales y parlamentarias, nos hemos llenado de análisis sobre los votantes de Parisi. La élite de este país, a través de sus analistas, de sus intelectuales públicos y de sus periodistas, han llenado los diarios y la televisión con columnas, entrevistas, etcétera. Uneus, Alvarado, Ortúzar, Gumucio, Mayol, Pérez de Arce y muchos otros más están analizando al votante de Parisi como un entomólogo observa un bicho. Pero lo cierto es que ninguno de ellos conoce en su círculo social a un votante de Parisi. Parece como si estuvieran hablando de una nueva especie que se descubrió en la selva de Guinea Ecuatorial. El fenómeno de esta elección, el principal fenómeno de esta elección, no es el fracaso de las encuestas o la candidatura de Parisi. El fenómeno de esta elección es la completa y absoluta desconexión de la élite de este país, de esa élite que no tiene ninguna idea de quiénes son ese 20% de chilenos. Los podrán conocer en sus cruces de variables y en sus bases de datos, pero no llevamos ninguna vida en común con ellos. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo espacio de Crónicas de Wilson. Hoy día con el profesor Zafirio y el profesor Galás vamos a analizar las elecciones presidenciales y parlamentarias. Profesor Zafirio, ¿cómo está el día de hoy? Muy bien, muy buenas noches, un gusto saludarlos a ambos. Muchas gracias, Eduardo. Y profesor Galás, ¿cómo está el día de hoy? Muy bien también. Gusto tenerlos aquí nuevamente para conversar de estos temas tan interesantes, tan preocupantes como fascinantes. Así es. Ya, el día de hoy los profesores, primero el profesor Galá, después el profesor Zafirio, van a comentar, se van a explayar en qué es lo más destacable, más interesante que ellos vieron en la elección del día de ayer. Estamos grabando domingo 17 de noviembre. Luego viene el espacio de la frase boba, que no va a ser frase boba, sino que va a ser candidatura boba o candidato bobo. Ahí no sé con qué nos van a sorprender los profesores. Y finalmente, como siempre, la recomendación de libro. Así que, sin más, le doy la palabra al profesor Galás, que parte el día de hoy, para que nos comente qué fue lo que más le interesó, lo que más le llamó la atención de la elección del día de ayer. Esperemos que nos haga un análisis del votante París, y si no, vamos a estar complicados con la editorial. Ya. Profesor Galás, adelante, por favor. ¿Estás ahí, Eduardo Galás? Te veo como cortado. Voy a ponerle pausa. Bien, disculpen, me había desconectado, pero he vuelto. A ver, ya, creo que en esta elección están pasando muchas cosas y de hecho voy a tratar de argumentar que creo que de alguna manera estamos en un momento bien bisagra del sistema político chileno. O sea, están pasando muchas cosas, está cambiando mucho. Entonces, se dan simultáneamente muchos fenómenos que uno podría destacar como el central. Quiero mencionar varios y voy a tratar de articularlos. A ver, el primero, el peor resultado electoral de la izquierda chilena desde que tenemos democracia de masas, como dijo Cristóbal Calle anoche en este mismo programa, en este mismo canal. Eso, por supuesto, es una noticia gigantesca y confieso que nunca le creí yo a las proyecciones que decían que entre los tres candidatos de la izquierda iban a sumar menos de 30%, y si soy honesto, de todas las cosas que pasaron, esta fue la que a mí más me sorprendió. O sea, la votación tan baja de la izquierda. Yo siempre pensé que iba a sacar sobre 30. En torno a 35 pensaba. También, aunque no es lo mismo, el mejor resultado sumado, digamos, de la derecha probablemente en 100 años, ¿no? Esto de que las tres candidaturas de la derecha sumen sobre 50 en primera vuelta, también es una noticia gigantesca, ¿no? Y es, por ejemplo, la línea que ha seguido de manera
Probablemente porque le interesa también cómo impulsar esta narrativa, el grueso, diría yo, de los comentaristas de derecha. También diría que, bueno, lo que mencionaste tú, ¿no? La sorprendente, al menos sorprendente para los analistas y para las mediciones, sorprendente votación obtenida por Franco Parisi, que yo debo decir que a mí mismo no me sorprendió tanto. Yo le decía a quien quisiera oírme que Franco Parisi, las dos últimas veces que había sido candidato presidencial, había sacado un 30% más de votos de los que le daban las encuestas mayoritariamente, y por lo tanto yo decía, bueno, si ahora le están dando 13, sacará 17, digamos, ¿no? Me quedé corto, pero no tanto, y la verdad es que sus 19 puntos no me sorprendieron demasiado. Y debo hacer la observación de que yo conozco votantes de París, aunque por razones que voy a mencionar en un rato más. También creo que es muy interesante como fenómeno el hecho de que Chile Vamos haya recibido un doble sorpaso a falta de uno. O sea, esto es un sorpaso por duplicado y lo adelantaron por la derecha dos proyectos políticos que lo relegan en términos electorales prácticamente a la marginalidad, o sea, o una posición muy próxima a la irrelevancia. Creo que eso también es un fenómeno muy, muy relevante y que se suma al hecho de que en la votación anterior Sichel no lo había hecho mejor, ¿no? Creo que estos cuatro son los grandes datos electorales, ¿no? Que se vendrían a sumar al fracaso que ya habíamos visto de la exconcertación y que, digamos, se consumó incluso antes de llegar a la primera vuelta. Me gustaría añadir una más a la que espero que el profesor Zafiro también le saque punta y que es un nuevo fracaso de la encuestología chilena, que a pesar de haber acertado, al menos en la mayoría de las encuestas, a quienes iban a ser los dos candidatos en pasar al balotaje, fue incapaz de capturar un hecho tan estruendoso como que había un candidato heterodoxo que ya se había presentado a dos elecciones presidenciales, digamos, esta era la tercera vez que corría, que ya había sido subestimado en dos elecciones, que no había parado de crecer desde que había aparecido y que secretamente, digamos así, en el subsuelo del horizonte de visión de la gran mayoría de analistas y encuestas, había capturado la intención de voto de 1 de cada 5 chilenos, ¿no? Y era prácticamente, digamos, fue la primera mayoría en prácticamente todas las comunas al norte de Valparaíso, al norte de la región de Valparaíso, digamos, de la cuarta región hacia arriba, ganó prácticamente todo. Y no lo midieron y no lo vieron los profesionales dedicados a esto. Digamos, estos son cazadores que tenían un elefante en la cocina de la casa y no lo vieron. Me parece que eso también es un dato que exige revisión y yo quiero velar particularmente lo que pasa con la encuesta. ¿Ya? Aunque de hecho voy a partir por ahí. Voy a partir diciendo dos cosas sobre la encuestología. Que son dos cosas chicas, pero que para mí son relevantes. Yo llevo mucho tiempo irritado con lo que pasa con el modo en que son tratadas las encuestas en la esfera pública, no porque yo crea que las encuestas son deshonestas o que los tipos sean sinvergüenza, sino porque, a ver, para que una encuesta sea probabilística tienen que cumplirse dos supuestos. Aquí no me voy a meter en detalles técnicos que no vale la pena decir, pero quiero dejarlo sentado para que a quien le interese este tema lo busque. Independencia de la muestra, que no se cumple en ninguna de las encuestas que nosotros analizamos en la esfera pública chilena porque es demasiado caro, y digamos, lo que es demasiado caro es lo que voy a decir ahora. Cada ciudadano que compone el universo muestral tiene que tener una probabilidad conocida y distinta de cero de ser encuestado, para que haya alguna posibilidad de asignación aleatoria, al menos a través de, digamos, de ponderaciones posteriores. Y estoy convencido de que eso no se cumple y todo el mundo sabe que eso no se cumple. Y esto lo ha denunciado, entre otros, un tal Alberto Mayor, que ha dicho que esto es así. Hay una columna muy buena de Correa sobre esto también. Podemos después dejarla en los comentarios, Vicente, si te parece, porque creo que resume bastante de estas cosas. Y el punto es que esos dos supuestos, estas dos premisas son necesarias para calcular eso que se llama margen de error. No se puede calcular sin eso. Teóricamente es imposible calcularlo. Y sin embargo, todas estas encuestas que no son probabilísticas se reportan con margen de error. Entonces, ocurre que lo que llaman margen de error es un artefacto teórico, digamos, que se construye de otro modo y que tiene mucho del ojo del
del director de la encuesta, o digamos de las intuiciones fundamentales del director de la encuesta, que dice, mira, yo creo que estas son las cuotas que hay que hacer porque yo creo que estas son las variables de interés y por lo tanto esto es lo que hay que intencionar, esta es la heterogeneidad que hay que capturar y esta es la manera en que hay que ponderar luego. Pero eso requiere un trabajo teórico, es decir, no es fruto de un mero cálculo matemático, ¿no? O sea, se requiere una operación teórica, se requiere ahí que alguien tome decisiones que de algún modo son de calibre, ¿no? Digamos, exigen calibrar. Y aún las encuestas que mejor se comportaron estuvieron, por supuesto, muy lejos de su margen de error. Lo que revela que el margen de error no era tal. No es que hayan ocurrido milagros estadísticos y que en todas las encuestas, de manera milagrosa, el resultado de la población haya caído fuera del 95% de confianza, ¿no? Es que las encuestas simplemente no son interpretadas del modo en que deberían serlo, ¿no? Y eso es una cosa que le hace mucho daño a nuestra esfera política, porque como ha dicho ya alguna gente, entre ellos yo se lo escuché a Agustín Iglesias, el alcalde de Independencia, las encuestas son en este momento un poder político formidable de nuestro sistema político, digamos, ¿no? Ejerce una influencia brutal, ¿no? Y en ese sentido, como comentaban ustedes dos, justo antes de que empezáramos el programa en off, más allá de lo que a uno le parezca a Franco Parisi, el reclamo que le hace a las encuestas cuando las trata de terroristas está justificado. Si uno no sabe, de hecho, qué habría sido la votación de Parisi si las encuestas no hubieran estado durante todo un año presentándolo como un candidato inviable para todo quien quisiera mirar lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una cosa muy, muy, muy delicada, ¿no? Muy delicada, porque es como un poder medio secreto, y que está ejerciendo una influencia dudosamente democrática, ¿no? Entonces, yo ahí tendría mucha precaución y sobre todo creo que hay que cobrarles la cuenta. Es decir, que estos guatazos que se pegaron y que se han seguido pegando no les puede salir gratis. Y sobre esto quiero hacer una observación vinculándola con la cuestión de la debacle del electoral de la izquierda. Yo le escuché a Daniel Mansuy comentar en Tele 13 Radio que a él, digamos, que para él una de las señales más claras del fracaso de la candidatura de Janet Jara es que ni siquiera había llegado al porcentaje de aprobación del gobierno. Y lo que a mí inmediatamente me salta como reflexión es que el problema es el contrario. No es que la Janet Jara no haya llegado a la aprobación del gobierno, es que seguramente la aprobación del gobierno está mal medida. Hemos vivido en la creencia de que el gobierno tiene este 30-35% de aprobación, pero no es que esa gente que encuentra que el gobierno de Boric está súper bien no haya querido votar por la Janet Jara, no, es que probablemente la votación de la Janet Jara nos está transparentando cuál es el verdadero apoyo que tiene el gobierno y que tiene, por lo tanto, cuál es la verdadera magnitud de la izquierda dura o de este proyecto de izquierda a la izquierda de la exconcertación, digamos, ¿no? Pero creo que hay que pensar las cosas en esta clave, o sea, hay que pensarla como probablemente tenemos que creerle más a esta votación, digamos, que a lo que nos dicen los sondeos, porque probablemente lo que está ocurriendo, y que es otro monstruo sociológico, así para meter en la juguera, es que la realidad de Santiago, que es donde se concentran las élites y donde radican la mayor encuestología y donde está el grueso de los analistas, no se parece en nada a lo que pasa en regiones. O se parece muy poco, hay una heterogeneidad aquí que es enorme. Y por lo tanto, lo que está pasando es que se está subinterpretando y subanalizando y subrepresentando lo que pasa fuera de la región metropolitana y que está demostrando ser un mundo completamente diferente. Es decir, aquí, esto sí, solamente como para hacer esto como un gesto imaginativo, si Chile se acabara en Valparaíso, el presidente de Chile sería Parisi. Y eso digamos, esa es la persona que mejor está empalmando con ese mundo. Y un candidato que en la región metropolitana es casi marginal, digamos, un candidato absolutamente de segundo orden y que en algunas comunas no llega ni al 10, en muchas, al menos en las comunas más ricas y más influyentes, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un tema que es muy relevante en esto de las mediciones que estamos haciendo, porque para bien o para mal es lo único que tenemos, para mal es lo único que tenemos, y empleamos continuamente las encuestas y los sondeos de opinión como instrumento evaluativo de lo que está pasando en el mundo.
no es que fallen en todo y alguna capacidad de pesquisar cosas tienen, o sea, obvio, por supuesto que aproximación sacan, pero incluso la más, la más acertada de las encuestas en esta pasada, al menos en términos de la importancia de este fenómeno, que fue Pulso, a la que el profesor Zafirio siempre le echaba abundosas flores, se equivocó en la votación de Parisi por 7 puntos, es decir, por el 50%, o más del 50% de la votación total del candidato. O sea, esto es decir, es una falla de medición también gigantesca, ¿no? Pulso no, Eduardo. Pulso le dio votaciones en torno al 17%, pero con posibilidades de irse al 20% o caer al 16%, algo así. Lo que Ya puede pasa ser. es que la tiró el día sábado en la noche, pero yo se las mandé. Si la revisas, fueron otras las dos fallas de Pulso. Puede ser. En todo caso, digamos, lo que digo es independiente de cómo lo haya hecho Pulso, digamos. O sea, digamos, creo que el fenómeno general sigue estando ahí y en la Pulso que yo había visto, aunque puedo haberme equivocado, me parecía que estaban en torno a 7 puntos de desfase, pero bueno, creo que no es el centro de lo que querría discutir, aunque puedes tener razón. Bueno, como sea, pasemos al siguiente tema y que voy a tratar de articular. Creo que los 4 fenómenos que he dicho, la derrota de la izquierda, la relativa victoria de la derecha, la votación de Parisi y la caída, o una cierta caída muy significativa de Chile Vamos. Sí. Eduardo, disculpa, Eduardo, perdón, sí. no te quiero cortar el hilo, solamente quería agregar al tema de las encuestas, muy cortito, que no es la primera vez que lo vivimos. Y seguimos tropezando con la misma piedra elección tras elección. Así que ya esto ya no es un problema de las encuestas, sino que sobre todo un problema de los medios de comunicación. Que ya, en el fondo, sabemos que se mandan estos traspiés, digamos, y no son capaces de evaluarlas con un poquito más de ojo crítico. Eso nomás te quería agregar al tema. Sí, por favor. No, comparto plenamente. O sea, creo que no es solo de los medios de comunicación, es de toda la esfera pública, porque en gran medida los tropiezos, digamos, son de comentaristas, analistas, personas, no son las editoriales de los medios, aunque también seguro que la prensa podría hacer un rol educacional más activo. Por ejemplo, yo celebro que Mochiati, mientras reportaba los resultados en BioBio, haya dicho de continuo durante una hora, decía, todos estos resultados no son proyecciones, simplemente una sumatoria de mesas, no es representativa del total nacional, está muy sesgada por el modo en que se han venido integrados las mesas, no sabemos cuál es el sesgo ni la dirección. O sea, Mochiati en ese sentido hizo un trabajo muy serio de no vender humo. Y lo que ocurre con el tratamiento que se suele hacer de las encuestas es que se vende humo. Se las trata como predicciones, se las trata como muestras representativas del universo poblacional cuando no sabemos si lo son. En fin, bueno, decía en todo caso, para pasar al siguiente tema, que los 4 otros asuntos que estaba revisando tienen voy a encararlos como un solo fenómeno y voy a tratar de argumentar por qué creo que es un solo fenómeno. Y voy a iniciar esa reflexión con una afirmación que creo haber dicho antes, pero que ahora voy a desarrollar más. Creo que el análisis político tiene que ser capaz de trascender la jaula, la estrecha jaula en que le impone, digamos, al análisis el eje izquierda-derecha como criterio único de evaluación de cómo la gente toma posiciones y toma decisiones políticas. Digamos, a la hora de analizar procesos, no todo es el eje izquierda-derecha, aun cuando sea una variable que explica mucho, es también mucho lo que no explica. Y esto significa, para empezar, que el hecho de que la izquierda haya vivido este descalabro electoral no significa de manera automática que haya habido una victoria correspondiente, digamos, de la derecha. No es eso automático. Y de hecho, digo inmediatamente, la derrota de la izquierda es mucho más saliente que la victoria de la derecha. Es mucho más lo que pierde la izquierda en términos de su lugar, digamos, que lo que gana la derecha. Y tampoco el aparente retroceso, digamos, la aparente derrota del gobierno, uno podría incluso decir como de la cultura woke, tampoco se corresponde con un equivalente triunfo del backlash conservador que le ha hecho frente. Yo acá me atrevo a tirar una hipótesis teórica, digamos, y es que creo que
la aversión que ha mostrado el pueblo de Chile con la izquierda después del estallido social y del proceso constituyente no es una derechización. Digamos, creo que hay un antiizquierdismo que ha echado raíces y que puede ser de largo aliento. O sea, acá yo no voy a decir que esto sea algo pasajero, porque puede no serlo, pero no creo que tenga la forma de una derechización. Es decir, y de hecho creo que el tipo de objeción que le tiene el pueblo de Chile, o gran parte del pueblo de Chile, a la izquierda, a su proyecto, su cultura, su gobierno, es una crítica que lo mismo le puede caber a la derecha tradicional, como muestra el hecho de que Evelyn Matei no haya pasado del 14% de los votos, que es la derecha tradicional, ¿no? Y los que lograron capitalizar este descontento o este rechazo al establishment que en este momento nos gobierna, fueron proyectos tanto de derecha como este incierto fenómeno político en este eje, como es la candidatura de Franco Parisi, que si uno intenta evaluarla exclusivamente en ese eje, no termina nunca de entenderla y al menos no termina de entender a sus votantes y a las motivaciones de sus votantes. Creo, de hecho, y con esto voy a cerrar esta parte del argumento, que la derecha se habría hundido junto con la izquierda si es que no hubiesen surgido estos dos proyectos heterodoxos, que son el proyecto republicano y el proyecto libertario, que lograron flotar y que rescataron masas de votantes que Chile Vamos no estaba logrando rescatar, digamos, ¿no? No me parece una casualidad el hecho de que la Evelyn Matei haya rendido como rindió, que es más o menos como rindió Sichel en la elección anterior, y yo me atrevería a pensar que ni Lavín habría rendido mejor que Sichel en la elección pasada, ni tampoco creo que un candidato alternativo de Chile Vamos se hubiese desempeñado mejor que Evelyn Matei, fuera Diego Chalper, digamos, fuera Guille Ramírez, fuera los nombres que asomaban como alternativas a la Evelyn Matei. No sé si Rodolfo Carter podría haber hecho algo diferente siendo un candidato que al menos despierta menos la sensación de proceder de las élites, ¿no? Y creo que lo que salvó en ese sentido a la derecha fue en parte la pericia de quienes condujeron esos procesos, pero en parte también simplemente la fortuna, en el sentido de Maquiavelo, que le permitió navegar en este mar turbulento, digamos, que tiene pinta para mí de cambio de época en términos políticos, ¿no? En términos de nuestro sistema político. A ver, creo que algunas personas van a intentar decir que el problema de Evelyn Matei fue haber apostado por el centro, ¿no? Haber apostado por el centro en alianza con Amarillos y Evópolis, en circunstancia de que los dos proyectos que la adelantaron lo hicieron por su derecha. Yo la verdad es que no creo que esto sea una cuestión de centros y de periferias, ¿no? Creo que es una cuestión de que el fenómeno que a mi entender subyace a las votaciones de Franco Parisi como también de Kaiser y de José Antonio Kast es una profunda aversión a la política tradicional, que es un sentimiento, esto que hemos llamado antipolítica en algunos programas anteriores, que permea a la totalidad del sistema social. Esto no es un problema tampoco de los grupos medios, no es un problema de las clases bajas, no. La aversión a la política profesional, a los políticos y a los partidos y a la prensa y a la discusión política es un fenómeno que ha penetrado la totalidad de la sociedad chilena. Y en ese sentido, creo que lo que hace exitosos estos proyectos es un estilo medio deslavado, ese estilo que algunos han querido llamar populista, aunque como dijo Eduardo Zafirio en algún programa anterior, no es fundamentalmente populismo, sino que es más bien antipolítica, porque no está caracterizado por la oferta demagógica, sino que está caracterizado más bien por la desconfianza de la política y sus posibilidades. Lo que caracteriza el populismo es una excesiva confianza en las posibilidades de la política, y lo que caracteriza en general estos nuevos proyectos es una desconfianza en las posibilidades de la política, ¿no? ¿Me pueden esperar un segundo que tengo que ir a abrir la puerta? Discúlpenme. Entonces, en líneas generales, yo desconfío de las interpretaciones de este proceso como
como una agitación del péndulo, ¿no? Así como este gobierno fue muy de izquierda, por lo tanto es momento de que el péndulo se corra hacia la derecha y que eso sería de una forma medio extrema. Desconfío mucho de ese tipo de lectura. Creo que así como hay personas que teóricamente van a identificar y probablemente con acierto el fenómeno Parisi con sentimientos antipolíticos, yo diría que eso que en la literatura se llama antipolítica explica en parte o se expresa en parte en las votaciones de la Janet Jara, de José Antonio Caz, de Johannes Kaiser y de Franco Parisi, ni hablar de Profertés y de Marco Enrique Ominami, digamos, son cosas ya muy marginales, pero lo que sería la política convencional en una democracia avanzada, así como el sueño de la politología norteamericana de fines del siglo XX y principios del XXI, habría sido una segunda vuelta entre la Carolina Tobar y la Belén Matei, y el pueblo de Chile no estaba en esa, no está en esa. Entonces, para mí, la clave para interpretar este fenómeno es esa. Aquí hay aversión hacia la política que se expresa en distintas maneras. Yo decía al comienzo que conozco votantes de Parisi, los conozco en el fondo los conozco por un juego online. Yo, entre otras cosas, yo mantengo mi conexión con el Deep Chile a través de juegos online que tienen sistemas de chats integrados, y entonces a través de ellos yo intercambio opiniones políticas con las personas digamos, del Chile aleatorio, que más o menos son cabros, digamos, estudiantes de una universidad en Tarapacá, y yo, como hago mis tareas, pregunté en esos juegos, en uno de esos juegos, que es en el que conozco más a la gente, por quién votaban. Y yo me topé con votantes de Cast, votantes de Parisi y unos poquitos votantes de la Janet Jara. Y les pregunté por qué. Y me topé con varias respuestas, algunas un poco erráticas, pero de ningún modo yo quiero sumarme a la oleada de comentaristas que van a intentar explicar el fenómeno Parisi como una mezcla de ignorancia, de incivismo y de así como estupidez, digamos, ¿no? He leído incluso comentarios que dicen, mira, esto se explica con un psiquiatra, digamos, ¿no? Creo que esa cerrazón a entender el fenómeno es completamente inconducente, infructífera, en fin, ¿no? Creo que es inaceptable, digamos, tomarse tan poco en serio un fenómeno así. Yo me topé con la afirmación de que es el menos ideológico de los candidatos, así decían, no, quiere lo mejor de Chile sin importarle de dónde vengan las ideas. Aquí hay un rechazo, digamos, a tener ideas sustantivas que me parece que opera. Gente que me decía, yo voté por Parisi porque propuso bajarle el sueldo a los políticos, ¿no? Bajarse el sueldo a los 5 millones. No más de 5 millones. Entonces, el tipo de narrativas van por el lado, digamos, de un cierto hastío con el sistema político y de la necesidad o la aspiración a ver algo nuevo, ¿no? Hace como 2 meses, creo que en el penúltimo programa, nosotros comentamos que así como el Frente Amplio llegó al poder en menos de una década, Republicanos está llegando al poder en menos de, o sea, en un lustro, ¿no? Y no es descartable que el Partido o sea, el Partido Nacional Libertario pueda hacer lo propio u otro, cualquier cosa, digamos, que emerja, ¿no? Porque definitivamente tenemos una ciudadanía que parece estar ávida de cosas diferentes a lo que siempre vio. Yo creo que hay cosas problemáticas en eso, pero también creo que, digamos, hay una señal ahí muy fuerte de insuficiencia del sistema político que tenemos para responder a la estructura actual de la sociedad chilena, ¿no? O sea, hay cosas que están pasando y que el sistema político está siendo incapaz de procesar. Y eso no me parece, en ese sentido, no me parece malo tener una y otra señal de alerta sobre esta incapacidad del sistema político de procesar los problemas sociales, porque incluso con este tipo de debacle la gente no, digamos, el sistema político no suele reaccionar, ¿no? En la medida en que los cupos de poder sigan estando disponibles. Y yo quiero cerrar mi reflexión, porque no me quiero alargar hasta el infinito, con una última observación que me parece de orden estructural y que para mí es la más, como decía, es la que más me sorprendió, ¿no? Y es la debacle de la izquierda, que es donde yo mismo más me equivoqué en mi predicción sobre lo que iba a pasar.
A ver, definitivamente se le viene a la izquierda la necesidad de hacer una introspección muy profunda acerca de qué es lo que ha hecho mal y cómo puede reconstruirse. No me cabe duda de que gran parte de los votantes de Franco Parisi son de aquellos que votaron en su momento por Gabriel Boric y que forman parte de lo que históricamente uno podría llamar la gran familia de la izquierda chilena, de la centroizquierda chilena. Pero la izquierda perdió esos votos, ¿no? Y los puede haber perdido de un modo irreparable. O sea, no sabemos cuál es la profundidad del divorcio acá, ¿no? Y yo, digamos, hay mucha gente que reflexionó desde hace más de una década sobre los problemas que podría traerle a la izquierda el hecho de abrazar estas causas identitarias de élite que tan desconectadas parecen estar de de la identidad fundamental, digamos, del ciudadano común, ¿no? ¿De qué manera esto iba a ocurrir? Bueno, yo no lo sé. A mí debo decir que en cierto modo me alegra que la actitud que asumió la izquierda chilena frente al 18 de octubre no le haya salido gratis. Creo que no le salió gratis de modo accidental, porque no creo que haya sido la actitud frente al 18 de octubre lo que la ciudadanía castigó, sino más bien la chapuza durante el primer proceso constitucional y el mal gobierno que vino después. No el hecho mismo de haber tenido una actitud aquiescente con la violencia, que es lo que a mí me pareció más grave de todo eso, y una actitud vacilante frente a la democracia en el momento en que muchos se sumaron al coro de destitución de Piñera. Pero lo que creo que puede estar ocurriendo es que se identificó de un modo ya demasiado intenso a la izquierda con una serie de banderas que no corresponden a su etos más profundo. Muchas son de un individualismo furioso, la agenda trans, digamos, las agendas identitarias varias, algunas incluso con trazas como del viejo corporativismo, como la disposición con que se recibieron las demandas indígenas. Muchas de las demandas, creo que la mayoría de ellas, incluso la manera en que la Janet Jara articulaba su propia campaña, era pura protección, digamos, de mi propio bolsillo, en fin, un etos absolutamente entregado al neoliberalismo, como decía el profesor Artés, y como dijo Larraín anoche en tu programa, Vicente. Yo creo que eso es verdad, Y el problema es que no sé de ahí cuánto puede demorarse en salir, porque no creo que sea fácil para esa izquierda que abrazó esta identidad posmoderna simplemente renunciar a ella y volver a preocuparse ya no en la diversidad, sino que en la justicia, ¿no? Decía Walter Michaels, un autor que me pareció lúcido en esta materia, en una línea parecida a otros autores, que cuando la izquierda abandona la preocupación por la justicia y se dedica a la diversidad, se hace inequívoca su rendición frente al mercado, ¿no? Me parece que esa afirmación, además de punzante, puede reflejar un rasgo cultural del que es difícil levantarse, porque al final, y por esto voy a redondear con lo que decía al comienzo del análisis, el eje izquierda-derecha a la mayoría de la gente no le importa tanto, ¿no? Y están dispuestos a pasearse de un lado a otro, ¿no? Y no es la manera en que la gente común, a diferencia de muchos analistas políticos, interpretan sus propias decisiones. Entonces, una vez que alguien decidió cruzar el charco y votó rechazo al proyecto del Frente Amplio, o lo que parecía el proyecto del Frente Amplio, y a la elección siguiente vota contra el gobierno en una elección que parece que va a llevar no al viejo Chile Vamos, sino que a José Antonio Casta, un proyecto así como conservador duro a la presidencia de la República. Bueno, esas dos decisiones en el curso de 5 años modelan la manera en que uno se entiende a sí mismo, en que uno se autopercibe y en que uno se localiza psicológicamente en el paisaje político. Y por lo tanto, a diferencia de lo que yo pensaba hace 5 años, cuando fue o menos de 5 años, cuando fue la derrota del apruebo en el plebiscito, en que yo decía, esto es circunstancial, ahora estoy empezando a pensar, porque veo una nueva elección que lo refrenda contra lo que yo creía, que la transformación puede ser un poco más profunda, ¿no? Y que este sueño que tenía Claudio Alvarado de que el plebiscito se convirtiera en el nuevo clivaje del sí y el no, digamos, y que se convirtiera en un nuevo separador de agua, puede no ser un disparate. No es que sea un disparate lo que decía Claudio, sino que puede no ser
puede que algo diga, digamos, ¿no? Y creo que es posible, digamos así, que ese Chile que yo siempre conocí y que en el fondo era culturalmente de centro izquierda, haya dejado de serlo y que ya no solo haya sido como conquistado por una cierta cultura del neoliberalismo o algo así, sino que haya incubado en su interior unos sentimientos antiizquierdistas que pueden ser más que una coyuntura electoral. Muchas gracias, Eduardo, por el análisis. Y antes de pasarle la palabra al profesor Zafirio, quería agregar también a eso que acabas de mencionar, la llegada de un número importante de venezolanos que viene también de una experiencia muy mala, digamos, de un gobierno de izquierda totalitario, o por lo menos, digamos, reñido con la democracia como la conocemos, y que no solo sirve como testimonio, digamos, para la gente, sino que también votan y tienen opinión política y que influyen también en estos temas, por lo menos, como habíamos comentado en algunos episodios anteriores, por lo menos en este tiempo. Sí. Eduardo Zafirio hacía la acotación de que, bueno, después pasa el tiempo, vienen los hijos y todo eso, digamos, puede cambiar, pero por lo menos en estos años está siendo así. Profesor Zafirio, ¿qué nos puede decir de la elección de ayer? ¿Qué le llamó la atención? ¿Qué le interesó? ¿Qué le indignó? Etcétera. Bueno, a mí, a pesar de que creo que la rabia en política es muy mala consejera, como se los he señalado reiteradamente en esta semana a varios de ustedes, la verdad es que me molesta mucho esto que tú ya dijiste, que es cómo seguimos dejándonos tomar el pelo por encuestas que no tienen ninguna seriedad. Yo creo que los argumentos que da Eduardo Galás respecto a esto son simplemente demoledores desde el punto de vista técnico. Bastante obvio si uno mira con la certeza en un mundo también muy volátil y muy líquido que tienen encuestas en otros países, digamos, y que en Chile hace ya décadas que esto ha desaparecido, salvo probablemente cuando el CEP se mete más constantemente a seguir estos procesos, pero eso ya prácticamente hace 15 años que no lo hace. Está el tema que tú mismo señalaste. Si revisáramos los videos, no el conjunto de tus videos, Vicente, donde incluso hay un último que a mí me pareció estupendo, donde enfrentaste todo este payaseo del triple empate, sino que en las propias conversaciones que hemos tenido aquí, yo creo que encontraríamos 5 o 6 menciones largas a este tema, digamos. Por lo que vimos, por ejemplo, frente al rechazo, que fue una cuestión impresionante. O sea, CADEM el día antes del plebiscito del 4 de septiembre, el 3 de septiembre, se manda una encuesta donde dice que hay un empate técnico entre el rechazo y el apruebo. ¿Ah? Y resulta que después nos encontramos con un resultado de ¿cuánto? De 24 puntos, ¿ah? Entre el rechazo y el apruebo. Y aquí pasaron cosas que a mi modo de ver justifican los reclamos iracundos de Parisi, ¿no? Contra Criteria, contra CADEM, por supuesto contra la Cosa Nostra, que ya fue una cuestión simplemente totalmente desproporcionada, pero la verdad es que yo no sé por cómo fue posible que el último mes se creara esta burbuja de que Kaiser podía pasar a segunda vuelta. O sea, yo no quiero entrar a ninguna teoría conspirativa, no quiero pensar que hay un intento que se le ocurrió a alguien para poder ganar algún voto útil o estratégico, como se dice ahora, asustando con las brutalidades y las barbaridades que este gallo ha dicho desde que tenía esos canales de video que ahora tienen ocultos, donde hay cuestiones realmente vomitivas, hasta esta cosa de que a Krasnov había que indultarlo y como si eso fuera gratis, no pasa nada, ni en Chile ni en el mundo, digamos, y con hacer ese tipo de cosas. Y yo veía que estos lo tomaban en serio y discutían.
y me llegaban cuestiones, y la verdad que no lo podía creer. Yo siempre vi a Kast con una ventaja clara para llegar. No me habría atrevido a cuantificarlo, pero ya era evidente desde agosto a lo menos, y también lo dijimos aquí, que el tipo estaba 4 o 5 puntos arriba, y eso era sobre el margen de error de cualquier encuesta relativamente seria. Entonces, creo que lo de las encuestas fue escandaloso. Yo vuelvo a reivindicar a Pulso, que hoy día, entre paréntesis, en la segunda se le da el crédito. Esa fue la única encuesta que en las últimas proyecciones, y sobre todo en lo que lanzaron el día sábado, en medio de esta veda que no es veda, dijo que París era tercero, ¿ah? Y le apuntó al orden. Se equivocó en el margen, o sea, dio ganadora a Janet Jara con un mínimo de 28 puntos, bueno, sacó 27, redondeando. Se equivocó con Kast también, al cual no lo subestimó, no lo sobreestimó, como hizo con Janet Jara, sino que lo subestimó, dijo que tenía un máximo de 21 y Kast está casi en 24. Redondeando fue 27-24 la diferencia, que por supuesto fue más estrecha de lo que daban en general las encuestas. Todas le achuntaron al orden, pero uno le podría haber achuntado al orden sin necesidad de hacer ninguna encuesta. O sea, nosotros tres nos poníamos de acuerdo aquí y inventábamos una cosa y íbamos a llegar a un resultado más o menos parecido. Y si tú te movís con márgenes de 2-3 puntos para arriba, 2-3 puntos para abajo, bueno, es más fácil aún, pero lo de Parisi solamente Pulso lo vio. Y yo doy fe de lo que dice Eduardo, porque esto lo discutimos en chat donde también participa Vicente, y nosotros insistíamos mucho en esto, que este tipo había sacado 12,8, que iba para arriba. Lo hemos puesto como ejemplo en ese mismo chat y en otros lugares de lo que pasa cuando la dirigencia política y los medios de comunicación se engolosinan con una agenda no pertinente, que es esta agenda identitaria, que entre paréntesis les quiero decir que hoy día los genios de la izquierda, de todo el mundo, están diciendo que hay que copiar al alcalde de Nueva York. O sea, es que no entienden nada. O sea, ya no podrían haber elegido una ciutiquería y una cosa más elitista, ya, ahora ya a nivel imperial, pues, no sé, o sea, estamos hablando de la Roma contemporánea, para decir lo que hay que hacer. Imagínense si a la gente La Pintana, donde Parisi creo que sacó 30 puntos, le va a hacer sentido el alcalde de Nueva York. No quiero hablar de comunas rurales porque eso ya es bastante obvio, me quedo con la metrópoli santiaguina simplemente. Entonces, nosotros comentábamos hace 4 años atrás que cuando uno veía el tipo de preguntas y los temas, en un país donde hace rato que a la gente le cuesta llegar a fin de mes, pues estamos hablando del 90%, con niveles de consumo diferenciado, por supuesto, pero al final la angustia de que las lucas no dan después del día 20 o 25, lo vive mucha gente, sea porque unos tienen que pagar colegiaturas de colegios caros u otros simplemente porque el asunto ya ni siquiera da para comprar la canasta alimenticia razonablemente. Entonces, nosotros decíamos, ¿cómo Parisi no va a sacar 12,8 cuando los debates presidenciales eran sobre el cambio climático, no sé, o sobre el alcalde de Nueva York? ¿Cómo estamos conversando ahora? Y esto feliz a los periodistas, muchos de ellos además columnistas, O sea, la posibilidad de meterte una agenda impertinente, no adecuada a lo que son múltiples. Están en la televisión, están en la radio, escriben columnas, graban videos con sus columnas o mandan Twitter. O sea, es una invasión de sandeces, digamos. Que obviamente ¿Te puedo interrumpir un segundo, Eduardo? Dale. Yo te apuesto a que ahora para la segunda vuelta
intentan volver a meter el clivaje, la posición de Kast sobre el matrimonio, sobre el aborto, sobre la eutanasia. O sea, va a volver a aparecer, va a volver a haber un intento de situar esa agenda, no entendiendo, como decís tú, nada de lo que está moviendo los votos de las personas. Entonces, bueno, si tú a eso le sumas que el problema de la seguridad es un problema complejo, sobre todo de percepción, Y de nuevo no quiero entrar a cuestiones conspirativas, porque yo vi lo que era el mundo de la televisión. Yo estuve 4 años en un programa político. Y la verdad que es una industria en crisis, la ideología les importa cero, porque lo que están preocupados es de las lucas, y para eso tienen que hacer sensacionalismo, preocuparse del rating, etcétera, etcétera, etcétera. Pero obviamente que el Economist último tiene razón, desde el punto de vista de una conversación entre nosotros tres, pero sin ningún efecto político, cuando te dice, mire, en Chile la verdad que los últimos años ha bajado la cantidad de delitos sin perjuicio que en algún tipo de delito más grave las cifras siguen siendo malas en relación a lo que es la historia del país, y además no hay correlación alguna entre migrantes y delitos. El último Economist tiene toda la razón en eso, pero tú no puedes hacer campaña con eso por razones obvias, porque la gente durante años está viendo cuestiones reiteradas en los noticieros de delitos cada vez más violentos, y donde obviamente la noticia no es que el delincuente sea un chileno, sino que sea un extranjero. Entonces, no podéis llegar con cifras, no es un seminario, digamos, en la Escuela de Sociología de la Católica, ¿eh? Desde el punto de vista, entonces la percepción de inseguridad está ahí presente, y lo que corresponde a una dirigencia política responsable, junto con enfrentar el aumento del delito y de la gravedad y peligrosidad de los hechos, es hacer pedagogía democrática, pero para eso tiene que ver esto como un problema relevante y los impactos que esto puede tener en la convivencia social más allá de la elección, porque disfrazarse los últimos 2 meses de campeón contra la delincuencia no cuesta nada, pues, en mirar cualquier encuesta donde ahí sí le apuntan, porque ya es abrumadora la situación de percepción de inseguridad. Entonces nosotros comentábamos esto como un ejemplo de lo que podía pasar por estos desfases de las agendas. Una segunda cuestión que quiero señalar, sin perjuicio que obviamente Parisi no escapa a esto, como no escapa ninguno prácticamente, a esto, es la extracción social burguesa del grueso de los cuadros políticos transversalmente, sin perjuicio que en la derecha radical estamos viendo hace rato un fenómeno que tiene 15 años en algunas democracias europeas, que sociológicamente son los partidos con una composición más popular, contra el otro cuento, contra otro mito, porque el centro izquierda y la izquierda se han ido transformando en todas partes, y también en Chile, y por eso el cuento del CAE y la apelación a esa clientela, cada vez más en partidos no de los grupos socioeconómicos más vulnerables, como era históricamente, no digamos el proletariado, sino que digamos el asalariado, el trabajador, sino que de los grupos más educados. Y el problema es que esos grupos, por razones de asimetrías de poder, no tienen competencia, digamos, al interior de los partidos, incluso cuando hay militancia popular, que cada vez más menguante, y cuando hay votante popular y vínculo con la sociedad civil, que prácticamente es inexistente en un sistema de partidos que se ha desinstitucionalizado tan fuertemente como el chileno. Entonces, ahí aparece esta cosa de Parisi, que como dijo Eduardo, va para arriba, y no lo capta nadie, digamos. O sea, estaban engolosinados con Kaiser, bueno. En un mes nos estuvieron discutiendo tonteras, güey. Yo quiero suponer de que no había ninguna operación político-electoral rasca detrás, ¿eh? Simplemente que alguien dijo, oye, esta cuestión vende, mira, este tipo entretenido, y metámosle, digamos, ¿eh? Y entre medio aparece este cisne negro, que este Parisi, que saca un 50% más de votación, prácticamente un 20%, en relación al 12,8% que había sacado la vez anterior, y que ya era un alza sobre el 8 o el 9 de su primera candidatura. Ya lleva 3.
Entonces, rescato a pulso en este punto. Y lo hago no porque yo no conozco a Javier ni conozco a nadie ahí, sino que simplemente me preocupé hace 5 o 6 años atrás cuando veía la chabacanería de estas encuestas y su vínculo ya medio mafioso con medios de comunicación, porque hay tipos que están en la televisión y que seamos claros, no pequemos contra la caridad y no lo nombremos en una cuestión pública, pero hay gente que me dice, ¿cómo es posible que estos tipos estén aquí si no saben nada? O sea, ustedes como sociólogos realmente se deben sentir mucho más violentados que yo cuando ven este tipo de cuestiones, porque tienen elementos técnicos mucho más finos que los que manejo yo, digamos, para darse cuenta cómo se está vendiendo humo de una manera masiva, digamos, ¿no? Bueno, y no hay que ser cínico, porque he visto algunos comentarios que celebran a Mayol como un vendedor. ¿Saben? Eso es súper bueno cuando un tipo hace marketing para meterte un auto o una lavadora en la casa, ¿eh? Celebrarlo, qué buen vendedor es. No cuando estamos hablando de comunicadores sociales. Yo quiero enfrentar esta cuestión. O sea, hay una cultura de gente de la edad de ustedes que no se da cuenta porque finalmente es boba de los efectos sociales que el normalizar este tipo de conducta significa. O sea, el tipo es un profesional, es un tipo que se vende como profesor universitario, que tiene acceso a medios de comunicación de masa, entonces no se le pueden celebrar operaciones de este tipo, porque los efectos de esto pueden ser muy perversos. Parisi tiene razón, y Eduardo ya lo ha dicho, y lo comentábamos antes nosotros, de que aquí hubo un efecto político. Este tipo podría haber pasado eventualmente a segunda vuelta. Yo me alegro que no haya pasado, entre paréntesis, no estoy defendiéndolo, pero efectivamente en la batahola de mucho voto que se define en las últimas semanas o incluso en la urna, y que es lo que puede explicar también estos problemas en finales en las encuestas, obviamente que el tipo puede haber sido objetivamente, más allá de las intenciones, perjudicado. Pero esta cuestión hay que denunciarla y hay que parar. O sea, Cadem no puede seguir. Criteria no puede seguir. Digamos las cosas, la cosa nuestra no puede seguir. O sea, si quieren hagan lo que se les ocurra. Estamos en una democracia, hay Estado de Derecho, pero no podemos seguirlos tomando en serio. Y como decís tú, quedáis en el clavo en este punto, Vicente, los medios de comunicación tienen que hacerse cargo de fracasos reiterados y no pueden seguir en esta chanfaina en que nos han metido ya por una década. Y creo que tenemos el legítimo derecho a protestar. La segunda cuestión bueno, es este fenómeno Parisi, que desde el punto de vista político yo simplemente quiero decir lo siguiente, o sea, el país no tiene un 20% de imbéciles, ¿no? Y además, si es que lo tuviera, probablemente esos imbéciles se reparten bastante transversalmente en todas las ideologías políticas y en el conjunto de las candidaturas, y tendría que ser un hecho, pero extremadamente azaroso, para que un candidato se llevara a todo el conjunto de imbéciles. Entonces, aquí lo que hay que hacer es preguntarse en serio qué es lo que explica la aparición de este tipo de candidaturas, que a mí me parecen realmente súper negativa, digamos, y que ojalá no sacaran ni el 1% de los votos. Pero bueno, la obligación aquí es preguntarse qué es lo que hace posible esto. Y lo que hace posible esto es un conjunto de factores, ya los hemos insinuado, clasismo en la clase política, falta de agendas pertinentes, frivolidad por andar girando como yanacona en torno a fenómenos de otros países que no tienen nada que ver con Chile. Por favor, si este país tiene un per cápita de $17.000, ¿no? Si es que uno no lo corrige por paridad de compra, contra 75.000 de Estados Unidos. O sea, Antofagasta, que es la región más rica del país, está pero a años luz del ingreso de Nueva York. Bueno, aquí un alcalde ahora a la izquierda quiere levantar como el Mesías que lo saca de esta derrota histórica, digamos, como acá señala Eduardo Gala. Una cosa es loco. Y entonces aquí hay una crisis de representación, hay una sordera de la élite política que es súper complicada. Y yo voy a poner 2 ejemplos dramáticos. Digamos. Yo escribía en algunos chats donde hay gente de este mundo el día
domingo, donde mandé esta cosa de Pulso, diciendo que iba a empezar a releer el libro que tengo aquí, que es el que voy a recomendar, porque sentía que no estábamos entendiendo lo que pasaba. Y que después de lo que podíamos ver esa noche, dado lo que decía esta encuesta, digamos, del orden de llegada y de los porcentajes, era urgente que el conjunto de los partidos tradicionales se hicieran una autocrítica. El mundo al cual yo le escribía mayoritariamente era un mundo democraticristiano y de ex-democraticristiano. Estoy hablando de altísimos dirigentes de ese partido, exministros, exsenadores, exdiputados. Pero después he agregado de que dado el resultado del PPD y de la AEC, digamos, probablemente la ley de hierro de la oligarquía de Robert Mitchell en versión macondiana se va a confirmar de una manera dramática. O sea, yo no tengo duda que en el PPD y en la AEC están felices con el resultado. O sea, están mirándose el ombligo. Teníamos 8 diputados, se quebró la AEC, se fueron 4 o 5 y volvimos a sacar 8. Y los senadores los reelegimos de todo y ahí estamos con los 3. Y el PPD está en lo mismo. Saltamos de 7 a 9, claro, se nos cayeron algunos senadores, pero bueno, salvamos los muebles, es el concepto que se está usando. Porque claro, mirado así, los más damnificados en esta debacle del centro izquierda y de la izquierda son los Frentes Amplios, son los socialistas, y en alguna medida, por las expectativas que tenían, pero sobre todo por la caída porcentual del voto en diputados, los comunistas, porque de 7 a 5 se fueron al 5. Entonces, en el país de los tuertos, de los ciegos, el tuerto es rey. Entonces, no hay posibilidades de renovación. Los partidos tradicionales son burocracia. Y esto ya lo empiezan a ver. A mí me han llegado hoy día chats que me alegran, de chiquillos, algunos de ellos ex ayudantes míos que militan en la Juventud Socialista, diciéndome esta cuestión no puede seguir. O sea, y me parece realmente una reflexión sincera. El problema es que los que controlan estos aparatos están sacando las cuentas al aire. O sea, es la versión de la vulgata ya caricaturesca de la ley de hierro de Michel. O sea, lo que importa es la reproducción burocrática y de cargos de poder. Ahora, yo creo que hay un sentimiento muy difícil de captar, aunque está teorizado en otros lugares, que es en Chile, que es el clivaje establishment-anti-establishment, y yo creo que eso es transversal. O sea, aquí hay un cambio estructural que yo creo que no va por lo que dice Alvarado del sí y el no, sin prejuicio, que eso también tiene ciertas expresiones, no sé si positivas, porque también me preocupan algunas cuestiones que veo de una especie de anti-octubrismo visceral, digamos, de las cortes jóvenes que me preocupan. Y voy a hacer un comentario sobre eso, porque no quiero sacarle el bulto a ciertas preocupaciones cívicas que me surgen, digamos, de lo que veo en determinados sectores juveniles. Ya me he referido al cinismo y luego voy a decir otra cosa también bien desagradable, pero bueno, es el deber de uno, creo yo, a esta altura de la vida, decir lo que piensa, digamos, sin cuidarse. Entonces, en Chile, la competencia política yo siento que se está ordenando en torno a 4 clivajes. Uno, el clivaje sí y no, que cada vez pierde más importancia, por razones obvias, que es el paso del tiempo. Juan José Lins tiene un estupendo trabajo que yo acabo de citar en un paper que escribí para una cosa, un seminario en España, que es Tiempo y Democracia. Y recomiendo que se lea, aunque es abstracto, por la gente que tiene interés en política. O sea, tú no podés seguir jugando 40 años a Pinochet o a los riesgos de la involución autoritaria cuando ya hasta en Punta Peuco se están muriendo los criminales de lesa humanidad, digamos, por decenas cada año. No puede simplemente. Entonces, ese clivaje va en retroceso creciente, y yo creo que ordena muy poco de esta tontera de decir que Kast es Pinochet, sin prejuicio que, claro, las políticas pinochetistas, probablemente muchos votantes de Kast las mira con simpatía y no tiene la capacidad cívica mínima de darse cuenta que son irreproducibles en democracia, pero bueno, eso ya es una crítica política distinta a decirle nazi, a sacar a Goebbels, a la SS, al papá, al abuelito, ya no sé quién, pura
puras boberías, digamos, desde el punto de vista político, y después no te puede llamar la atención que te den una paliza electoral, pues sí, si ese es tu programa, entre comillas, y esas son tus cuñas, bueno, te tenéis merecida la paliza electoral que te dieron simplemente. Entonces, el sí y el no, el clivaje democracia-dictadura en los términos que se presenta normalmente, que son burdos, obviamente que es un clivaje declinante. El eje izquierda-derecha sigue siendo un eje clásico, pero tú lo puedes diluir por impostura. O sea, si tienes una dirigencia de izquierda y centroizquierda fundamentalmente burguesa desde el punto de vista de la extracción social, de su estilo, de sus preocupaciones, y además son corruptos, y le roban a los pobres y defienden a los ricos, bueno, obviamente que ese clivaje va a ser crecientemente poco creíble, digamos. Si andáis todo el día girando en torno a los problemas del alcalde de Nueva York, y no te preocupa el 90% de tipos que no pueden llegar al trabajo a fin de mes, digamos, con los ingresos del trabajo, o no miráis cosas que son obvias, digamos, las horas y horas del asalariado chileno en las grandes metrópolis perdidos en unos sistemas de transporte matadores, digamos, o el problema de la seguridad ciudadana, o ciertas cuestiones. Ustedes saben mi posición frente a la migración, o sea, yo desde el punto de vista, si tengo que hacer una clase en un magíster, puedo dar todos los argumentos por los cuales ocurre la migración en Chile y los beneficios que eso tiene. A mí me parece todo eso evidente, pero no soy tan imbécil para no darme cuenta de que la mayoría de los migrantes trabajan en sectores y en comunas de clase alta o media alta, pero conviven porque viven en comunas de clases populares. Entonces, bueno, ahí está el choque cultural, que es mínimo, porque esto no es el Islam, pero hay gente que no le gusta el olor a fritanga, o que la música suene hasta las tantas de la noche, digamos, o la extraversión, digamos, de gente que viene de una cultura distinta a la nuestra, que es más pacata, más hipócrita, malos bailarines, tipos que ahuyentamos cuando nos ponemos a cantar, etc. Entonces, estas cosas hay que entenderlas. Yo puedo dar todos los argumentos con ejemplos clarísimos de cómo se nos caería ya no solo las exportaciones frutícolas, los problemas que esto generaría en determinados sectores productivos, lo que puede pasar incluso ya con la política de cuidados, incluso que está muy en manos de extranjeros, no digamos el sistema doméstico, estoy hablando de los cuidados médicos, los cuidados de los viejos. Pero obviamente que yo no vivo en una comuna, ni convivo en una comuna, digamos, con gente que mete boche, por decir, son cuestiones... Pero hay que tener empatía con ese tipo de fenómenos. Si además te das cuenta que hay un porcentaje de patos malos, y además de patos malos que vienen de una cultura delincuencial mucho más violenta que lo que era el tradicional ladronzuelo chileno, bueno, es obvio que tú te des cuenta que ahí puede haber un tema complejo y que tienes que tratarlo cívicamente. Entonces, eje izquierda-derecha, diluido por las imposturas, sobre todo de la izquierda. Y porque además, no todos en la derecha son unos defensores de los vampiros económicos, neoliberales, como decía Escalona en un ataque de locura hace, no sé, algunos años atrás. O sea, es obvio que dentro de la derecha hay gente que también tiene sensibilidad social y con la cual uno puede discrepar desde el punto de vista de las recetas que quieren emplear, pero no puedes decir que son unos miserables defensores del gran capital, digamos, inhumanos. Todas esas cosas son... La realidad es mucho más compleja. Bueno, en tercer lugar está este clivaje materialismo-posmaterialismo, y esa cuestión ha sido fatal por el hibridaje que han armado estos tipos que manejan estos partidos desafiantes nuevos por la izquierda, no porque no hayan causas identitarias justas. O sea, ¿a quién le va a gustar que dejen inválido a un homosexual? Unos matones curados, digamos, a las 3, 4 de la mañana. O que asesinen
a un inmigrante, o que haya una insensibilidad y una frivolidad completa frente a la depredación del medio ambiente, o que defiendan las matanzas contra mapuches en el siglo XIX o XX. A nadie, en su sano juicio. Pueden haber algunos dementes que defiendan ese tipo de cosas, pero la mayoría de la gente no está en eso. Entonces, obviamente que hay una legitimidad hacia estas causas identitarias, pero tienen que ser causas identitarias que tengan una composición pertinente, y no cuestiones que sacáis de los libros o de las modas o de los videos o de un viaje que hiciste en Estados Unidos, a una rasca universidad donde tuviste 6 meses escuchando tonteras sobre unos rascas estudios culturales, o sea, y te olvidáis de lo que es tu país, y Chile es lo que es. Entonces, esa cuestión es dinamita, es dinamita. Y cuando además cometes toda esta cosa de rotear al tipo que tiene una postura distinta, hablar del facho pobre, no entender que para mucha gente el rodeo es su distracción como más sentida. Bueno, te aparece esto que decía la Larraín el otro día, que nosotros también lo hemos comentado, que este clivaje urbano-rural, pero reciclado, digamos, en términos postmodernos, no es el clivaje urbano-rural, digamos, de la Inglaterra del siglo XVIII, con los conservadores y los liberales, que peleaban en torno a los aranceles. Pero tiene que ver, claro, con este clivaje de los pueblos pequeños versus las grandes urbes, que es una reacción contra el desprecio, en el fondo, de estas élites presuntamente cosmopolitas y más que desarraigadas, yo diría completamente fuera de foco del país en que viven. Pero el cuarto clivaje que cruza transversalmente izquierda y derecha es el clivaje establishment anti-establishment. Y esto es cada vez más fuerte, o sea, y por eso estos nuevos movimientos en todos lados, que a veces uno lo confunde solamente con radicalismo, pero que es un radicalismo que tiene que ver más que con cuestiones ideológicas como con reacciones enrabiadas. Hay mucha rabia en Chile, en la inmensa mayoría de la población, y ahí viene toda esta bomba antipolítica, y es una cuestión que no tiene remedio, porque los tipos que aparecen como los redentores y los puros de la derecha o la izquierda son seres humanos que van a cometer los mismos problemas, o van a tener los mismos problemas y van a tener las mismas malas conductas que han denunciado. Y eso genera más furia y más bronca y más indignación. A mí me preocupa mucho una cuestión generacional que veo en los grupos altos y medios altos, educados, que están hasta aquí con lo que han visto en los Frente Amplios. Y lo quería decir, digamos. O sea, creo que gran parte de la bronca de gente que uno la supone más serena, más educada, más cívica y que debiera estar como pensando en positivo, cómo enfrentar los problemas de este país, tienen que ver con el abuso del Estado de cuadros políticos muy chantas. Y yo lo puedo entender, O sea, si tú, Vicente, o tú, Eduardo, te estáis sacando la mugre, trabajando 8 o 10 horas diarias para ganar con suerte un par de millones de pesos, y de repente veis que el tipo, que era un activista de última categoría en tu colegio o en tu universidad, o que lo conociste en el barrio, hoy día está picutado ganando 5, 6, 7, 8, 9, 10 millones de pesos, como ocurre, esa cuestión indigna y radicaliza. Pero te puede tirar para un chismo de derecha, donde al final termináis racionalizando un legítimo sentimiento de injusticia, de abuso y de maltrato, que justifica incluso una santa ira en un primer momento, que te lleve a comprarte este discurso que alguien lo acaba de decir y que yo lo tenía anotado para señalarlo. O sea, yo creo que la antipolítica de Parisi genera mucho efecto por el abuso
al otro lado. Fíjense que estoy hablando simplemente de abuso, ni siquiera estoy hablando de corrupción. O sea, aquí no he metido a las fundaciones, la robadera, la triangulación, el tráfico de influencia. Pero miren este señor Pardo, para hablar claro. Resulta que Mulet lo aprieta en la acusación constitucional y nos enteramos de dos perlas maravillosas. Que sin la acusación constitucional, a lo mejor no habríamos tenido cómo saber. La primera es que el tipo dice, no comuniqué los cálculos mal hechos, sabiéndolos para no crear pánico público. Oye, por favor, ¿pero de qué estamos hablando? Y en segundo lugar, destapan una cuestión que es complicada, a lo menos, con la información que uno maneja, que su pareja no es la cónyuge porque tiene estos acuerdos de vida en común, por lo que he leído, trabaja en un estudio de abogados, en un gran estudio de abogados, además de la plaza, donde se defiende a las eléctricas, entre ellas a Chancelec, que está directamente involucrada en el problema. Entonces, esto radicaliza y polariza de una manera brutal, incluso a gente de grupos medios altos, digamos. ¿Me entienden, no? Entonces, ¿cómo uno no va a tener empatía para ver que esto golpea cada vez más fuerte a medida que tú bajas en los niveles de ingresos y en la escala social? Y esto establishment está súper fuerte y es transversal, y la dirigencia política no se da cuenta. Y esto es dinamita, finalmente. Dos comentarios finales en función de lo que me pediste, pero quise centrarme en esto porque son preocupaciones que tengo desde el punto de vista cívico. Lo primero es que evidentemente Jara estuvo en la parte más bajita de lo que se podría esperar que sacara. Y yo me compro el argumento de Eduardo de que quizá en medio de todas estas encuestas que las hemos visto fracasar tan claramente, reiteradamente a raíz de materias electorales, a lo mejor el apoyo del gobierno está más cerca del 22, del 23, digamos, que del 32, 33 que nos cuenta la Academ, pues, cada cierto tiempo. Entonces, eso habría que mirarlo. En segundo lugar, yo creo que hay anticomunismo, pero ese anticomunismo no puede ser descalificado simplemente como una operación siniestra no sé, pues de unos fascistas que instalados no sé dónde dirigen la cosa. O sea, primero los comunistas tienen que responder por una historia muy complicada desde el punto de vista de lo que fue el siglo XX y el siglo XXI. Y esto es cultura general, pues viejito. Y más si tú has sido un comunista chileno que defendiste todas las malas causas y las seguís defendiendo. ¿Eh? O sea, te compraste Hungría, te compraste Checoslovaquia, te compraste Afganistán, güey. Y ahora te compráis a Maduro. Bueno, no te quejí de que se generen ciertas reacciones complejas, digamos, con tu posición política. Y además hay un anticomunismo popular que tiene que ver con los temas de violencia, de actitud frente a la delincuencia, bien o mala, pero la cosa es clara, o sea, no fueron unos fascistas infiltrados los que terminaron gritando y saltando el que no salta es Paco. Obviamente la Yaren Jara no está en eso, y probablemente porque no le nace, pero aunque le hubiera nacido no se le ocurriría por razones evidentes, a puerta de una elección. Y está el tema también de la falta de preocupación por lo que son ciertas cuestiones que le pegan muy fuerte a la gente, que es el tema de la inflación, el tema del empleo, el tema de los ingresos, donde no se les ve una postura de sentido común, digamos, para lo mal que lo está pasando la gente. Entonces, bueno, la Jara, a pesar de yo creo que ha manejado con gran maestría el par de dos que tiene en la mano, porque no tiene más que eso, digamos, en este póker tiene un par de dos hiperrasca, digamos, y está peleando y no se quiere ir al plato y maneja la cosa con mucha maestría. Bueno, se fue a la parte más baja y Kast se fue a la parte más alta de lo que le dan prácticamente todas las encuestas. Entonces ahí hay que preguntarse qué pasó la última semana o los últimos 15 días. Y yo no voy a echarle la culpa a Kast de esto, al cual no se me ocurre
que tengan ni siquiera la malicia para armar una cuestión de este tipo, o a este Valenzuela que escribe unas columnas absurdas, pero que tampoco creo que sea un engendro de Satanás, digamos. Pero obviamente que aquí puede haber una cierta manipulación donde el voto estratégico y útil le terminó favoreciendo a Kast. Ahora eso puede haber sido carambola, a lo mejor los tipos lo querían armar para el Matei, no estoy en condiciones, pero creo que eso pasó, digamos. Y el último dato, bueno, es el sorpaso, el adelantamiento, traduciendo el término, digamos, de la derecha radical sobre la derecha tradicional de Chile Vamos, tanto en senadores, pero sobre todo en diputados. Eso yo no se lo vi decir a nadie. Entiendo que Vicente lo comentó, no lo pongo en duda, yo no tengo por qué cuestionarlo, pero lo dijo en estos días, en estas horas. A mí se me había ido. Yo no se lo escuché a nadie, a ninguno de los analistas, incluyendo los más optimistas con cómo le iba a ir a la derecha, como los de imaginación, que le fue mal también en su análisis. Ahora, ¿qué es lo que rescato de esto? No es el sorpaso en sí mismo, sino que el hecho de que Chile Vamos, en parte por razones que ya he dicho de burocratización política, está entrando al mismo terreno de la concertación. Y eso a mí me parece una cuestión negativa desde el punto de vista de lo que son mis particulares percepciones. O sea, yo, a pesar de que no soy un admirador de la cultura norteamericana ni de la ciencia política norteamericana, en el cuadro actual habría preferido una elección de segunda vuelta entre la Carola Toá y la Evelyn Matei, que lo que estamos viendo entre la Yanez Jara y José Antonio Kast. No porque crea que el hecho que ganara cualquiera de los dos, en este caso la Yanez Jara, sus probabilidades son las que les dan la encuesta, el 5% las apuesta, el 5% menos, digamos. No porque crea que cualquiera de los dos va a provocar una hecatombe, de que aquí vamos a Auschwitz con Kast o a Corea del Norte con la Yanez Jara. Pero creo que las probabilidades de que tengamos de nuevo gobiernos mediocres con cualquiera de los dos son súper altas, y creo que había más posibilidades de que la cosa mejorara, no solo en el margen, sino que incluso un poquito más allá, con una confrontación de otro tipo. Pero obviamente ni las fuerzas políticas que estaban detrás de la Carola, ni las fuerzas políticas que estaban detrás de la Evelyn, son inocentes en este desastre político. O sea, por algo se ha producido el adelantamiento. Y aquí volvemos a lo mismo que decíamos recién sobre el votante Parisi. O sea, no es maldad de la derecha radical, ni una conspiración. Puede haber algún grado de astucia, de simplismo, de descalificación, esta cosa derechita cobarde, por unos bravucones que se pueden terminar asustando por una laucha que se les cruza en la moneda el día que estén gobernando. Sí, ya hemos visto este tipo de cosas. O el simplismo de la izquierda radical, de decir la concertación, aliado a Pinochet, el neoliberalismo, todo eso puede estar jugando, pero nadie te adelanta si es que tú no eres un holgazán en términos políticos durante mucho tiempo. Y estas lógicas burocráticas reiteradas de los partidos tradicionales es una holgazanería política que más que justifica que mucho lector le haya dado, como se dice en chileno, PLR, y que hoy día estén otros hegemonizando el sector, al margen de que, lo reitero, a mí no me gusta lo que ha pasado, pero tengo que tratar de entenderlo, porque decir que los otros son unos demonios que abusaron de estos pobres angelitos, sabiendo que no hay ni ángeles ni demonios en este cuento, o de que el 20% de cretinos del país votó todo por Parisi, bueno, es renunciar a un mínimo intento de comprender fenómenos políticos y sociales que son mucho más complejos. Por ahí me quedaría, don Vicente. Muchas gracias, Eduardo Zafirio. Así que ya sabe la izquierda que no se pongan creativos con el alcalde de Nueva York, que dicho sea de paso es como el nuevo chiche de estos intelectuales. Pero es que es lo que decía, es lo que escribía San Pablo en el Evangelio en los últimos tiempos, el afán de novedades, la picazón en las orejas, te dan una paliza electoral reiterada y no se te ocurre nada mejor que irte a meter al centro del imperio
para rescatar a los pobres y a los proletarios que dejaron de votar por ti, que están votando por la derecha radical. O sea, la paliza que te van a dar en la próxima vuelta va a ser aumentada. Así es, así es. Bueno, y como les comenté al inicio, no vamos a tener frase boba, sino que vamos a tener candidato bobo o candidatura o campaña boba. Profesor Galás, ¿qué candidato bobo o candidatura boba nos trae el día de hoy? Mira, voy a mencionar tres. Ya voy a mencionar tres fenómenos, ¿ya? Porque creo que tienen distinto nivel de importancia. Para mí la campaña más boba, la candidatura más boba en términos generales, absolutos, es Harold, ¿ya? A quien yo apoyé, por cierto, a quien yo apoyé de comienzo a fin. No por la candidatura que me parecía nefasta, sino por la posición en que se instaló en el espectro político. Era mi voto antipolarización. Pero es muy chistoso que en elecciones en que las personas se cuidan de cada palabra que dicen, digamos, este señor se agarra a combos con otro en un club social, lo pillan mintiendo sobre su voto en el plebiscito y no da ninguna explicación razonable, en fin, no sé. Y lo digo porque pienso en parte porque cuando recién se lanzó, algo podría haber hecho, por supuesto, y hacer una candidatura marginal, pero nosotros habíamos visto a personas que con proyectos parecidos a ese en términos de sus dificultades, como la Carolina Goich, como la propia Yasna Proboste, algo habían hecho, digamos, ¿no? Con el par de dos que menciona Eduardo Zafirio, y quizá con una buena campaña podría haber sacado, qué sé yo, 7 puntos, una cosa así, con un buen trabajo, en fin, y terminó siendo completamente irrelevante, como era evidente que iba a ser ya hacia el final. Ya, pero bueno, pero creo que eso no es tan importante. Voy a decir dos cosas que a mi juicio son más importantes. Una, eh, creo que la campaña de Evelyn Matei fue muy errática, nunca supo bien a qué estaba jugando. Eh, y, y quiero mencionarla a ella en el fondo para decir lo que realmente me importa. Es que yo creo que Chile Vamos es un proyecto que, como decía, hacia el final Zafirio se empieza a parecer a la concertación. Yo lo diría de manera más radical. Yo creo que es un proyecto agónico. Su capacidad transformadora para mí está reducida ya a cero. Una vez que ya te pasa. En el fondo, a Chile Vamos lo había adelantado el Partido Republicano. El Partido Republicano se fragmenta y los dos fragmentos del Partido Republicano siguen siendo más grandes electoralmente que Chile Vamos en la presidencial, que es donde la gente suele intencionar más su voto. Para mí lo que pasa con Chile Vamos es parecido a lo que pasa con la desconcertación. O sea, sus partidos pueden sobrevivir un tiempo importante, sobre todo porque los partidos políticos, además de cualquier otra cosa que sean, son agencias de empleo. Eh, pero, pero para mí su proyecto está muerto. Su 13-14% en las dos últimas elecciones no creo que sea casual. Como dije al comienzo, me parece que es lo que puede hacer, es lo que podía hacer Evelyn Matei. O sea, a mí nunca me gustó su candidatura. Yo dije que me pareció una candidatura inviable desde el comienzo en este mismo programa, que no me parecía, yo nunca le creí a la posibilidad de que ella se mantuviera arriba en las encuestas, pero dicho todo eso, y que yo creo que ella tenía, efectivamente estaba remando contra algo muy complicado, fue extremadamente errática y cometió demasiados errores para la delicada situación en la que se encontraba, ¿no? Y el hecho de que un día saliera haciéndole guiños como al centro político, al día siguiente saliera diciendo que las víctimas de la dictadura eran inevitables o no sé qué cosas decía, me parece que fue una pérdida de tono, un intento como de gustarle a todos, no sabía si quería pelear por la derecha o por el centro. Creo que al final no hizo ni una ni la otra, se extravió y se hundió. Y la dejaron hundirse también, ¿no? En el fondo, cuando critico su campaña, no la critico solo a ella, critico a Chile Vamos porque creo que estos múltiples gestos de personas descolgándose de ella, pegándole, criticándole, sumándose a Antonio Cast, fueron, por supuesto, conducentes a la debacle. Y quiero cerrar diciendo que en el fondo, la campaña que menos me gustó fue la de José Antonio Cast. Y el motivo es que yo podría
por el sistema de valores de José Antonio Kast, yo podría votar tranquilamente por él. En segunda vuelta voy a votar por él, no voy a votar por la Janet Jara. Pero yo me siento profundamente incómodo con la narrativa de José Antonio Kast y creo que él no tiene ninguna, digamos, creo que no tenía ningún sentido que saliera con estas declaraciones. Hay dos que para mí son muy ilustrativas. Una, cuando le surge la discusión sobre la pena de muerte y él dice, yo no estoy por la pena de muerte, pero les deseo una muerte en vida por medio de una cadena perpetua a los criminales. Como este afán como por jugar a ser más malo que el del frente, además de parecerme una torpeza, me parece incompatible con el fondo católico de su identidad política. En el fondo es un tipo que es un conservador porque es un católico, digamos. Y esta así como narrativa yo creo que es muy, muy peligrosa porque más allá de cualquier otra cosa que uno pueda decir, el motivo para estar en política siempre tiene que ser el bien común para alguien con la formación antropológica de José Antonio Kast y nunca el odio hacia los enemigos políticos ni la aversión hacia ciertos grupos humanos, sean ellos quienes sean, digamos, no lo pueden movilizar los sentimientos negativos sino los positivos, ¿no? Y esto incluso cuando se trata de discutir sobre, en fin, la agenda trans, digamos, ¿no? O sea, nadie que, digamos, yo soy contrario a esa agenda, pero no por aversión a las personas transexuales, digamos, ¿no? Sino porque creo que hay problemas antropológicos de otra naturaleza en esa agenda. Y en fin, o sea, iba a nombrar dos, pero ese es un ejemplo, creo que también jugó constantemente José Antonio Kast a hacer el papel de ser más malo que el tipo que se le estaba colando por el lado derecho y yo espero que no lo haga ahora, o sea, espero que juegue sus cartas en esta segunda vuelta con una narrativa de bien común y de política en positivo y no que se enfoque, por ejemplo, en descuerar al gobierno, en descuerar a la izquierda, en decir que la Janet Jara es Boric y que todo eso a mí me parece que no tiene por qué hacerlo, todo el mundo sabe lo que vienen esos temas y él podría perfectamente dedicarle su tiempo a armar equipos, a construir programas, a reclutar gente y a decirnos qué es lo que espera de Chile, más allá de las tres cuñas que ha presentado, digamos, durante su candidatura. Perfecto, muchas gracias, Eduardo Galás. Y Eduardo Zafirio, su candidatura o candidato bobo. Yo tengo dos ejemplos y honestamente nunca pensé en empate, sino que cuando tú me dijiste hoy día, porque hoy día nos comunicaste que venía este cambio, llegué a los dos, que tienen que ver con mi reacción más de piel cuando vi los hechos. Lo primero es que yo no puedo entender honestamente que los sectores de la derecha radical sean tan ciegos que hayan olvidado lo que le pasó al gobierno de Piñera. Y insistan gratuitamente en polarizar y en lanzar frases que ni siquiera voy a hacer juicio normativo, porque la opinión que tengo sobre eso es obvia. O sea, ustedes entenderán la opinión que a mí me puede merecer, bueno, que queráis sacar a Krasnov indultado de Punta Peuco, en medio del pacto de silencio, de 1000 cuerpos que todavía no aparecen, o de que noticias que la prensa, entre paréntesis, no destacó, que aparecieron las manos del músico Peña en una fosa común en La Serena hace 15 días atrás. O sea, esto en cualquier otra esfera pública civilizada se conversa, se discute, no para sacar votos para un lado o para otro, sino que porque hay que sacar lecciones históricas evidentes en una sociedad donde se supone que queremos convivir, ¿no? Como seres civilizados y no como animales o bestias. Entonces, yo digo, ¿para qué esta cosa de los parásitos, bueno, el otro bobo de la Evelyn Matei, de los torrantes, bueno, sabiendo además que están llenos de operadores políticos que si lo empezáis a desmenuzar son súper complicados, digamos, como fenotipo, ¿no? Porque ese personaje es transversal, hace mucho rato en la política chilena. Pero ¿qué es lo que me preocupa a mí más allá de lo normativo, desde el punto de vista empírico? ¿Cómo no se dan cuenta de que aquí hay un porcentaje muy alto de gente de las otras posiciones
ubicados en los sectores radicales, le hace PC y Frente Amplio, no todo el PC y no todo el Frente Amplio, para ser justo, que le tiene unas ganas enormes y que van a terminar picadísimos por el solo hecho de que les ganen las elecciones. O sea, porque esa gente que hace teología y no hace política. O sea, esa gente está fanatizada de que ellos representan al bien y que los otros representan al mal. No ven ni un matiz, digamos, ¿no? Entonces, ¿para qué facilitarle el tipo de oposición que presumiblemente les van a hacer? ¿Para qué? Este desprecio hacia lo que ellos llaman la derechita cobarde, ellos que son unos bravucones, que no le han ganado a nadie, ¿no? Que hasta aquí manejan 6 municipios, en uno de los cuales hasta le volaron al alcalde, digamos, ¿eh? No se dan cuenta de cuestiones que a mí me conmueven. O sea, el gobierno de Piñera no era santo de mi devoción, pero no he perdido el juicio de realidad. O sea, estaba lleno de máster y doctores en las mejores universidades del mundo. Y terminaron llevando unos chamanes a la moneda, bueno, ¿eh? Los mismos que después se reían de las tonteras que hacían estas señoras en la Convención Constitucional, ¿eh? Llevaban unos chamanes, ¿eh? A la moneda en medio de un país que se estaba quemando por los 4 costados durante semanas, digamos, y con un presidente sin conducta, golpeadísimo por el tipo de oposición que le estaban haciendo, con una coalición completamente deshilachada, donde ya el presidente no tenía ni el veto para parar los retiros, digamos. Entonces, yo digo, estos derechas radicales, estos derechas valientes, entre comillas, aguerrida, ¿eh? Fornida, templada y fuerte, ya los veremos, cuando aparezca la primera laucha en la moneda, si son tan campeoncitos, ¿cómo no tienen juicio para darse cuenta de que esa gente con más espaldas, con más equipo, y después de lo que pasó, lo pasó muy mal para andar provocando? Entonces, yo realmente, más allá de los juicios normativos que esto me merece, que me produce un profundo desprecio y rechazo, como es obvio, desde el punto de vista empírico, encuentro que esto es ser suicida, ¿no? Por los problemas que tiene el país. Y cuando ellos tienen un programa que no los enfrentan. Ahora, no son los únicos que tienen un programa que no los enfrentan, pero el tema es que la chance de gobernar, en primerísimo lugar, hace mucho rato, la tienen ellos. Y lo segundo, y para el otro lado, la señora Loncón, que me alegro que haya perdido la elección senatorial. O sea, porque ¿hasta cuándo la demagogia, la mentira y la ignorancia? Viene el escándalo de las cuentas de la luz. Y esta señora que quería eliminar el Senado y que ahora se presenta candidata para ser senadora, no encuentra nada mejor que decir que esto es culpa de las empresas, cuando hay una evidente falla en lo fundamental y lo central del Estado, y que si ella es elegida senadora se va a preocupar de fiscalizar a estas empresas llenas de sinvergüenza. O sea, la señora era candidata al Senado y ni siquiera sabía que el órgano fiscalizador no es la Cámara Alta, sino que es la Cámara Baja. Quiero ser senadora para fiscalizar. Bueno, para eso tendría que haberse presentado candidata a diputado. En una de esas, ahí salía y no perdía como pasó. Entonces, es un tipo de, más que de campaña, es una manera de hacer política que a mí personalmente me tiene harto. ¿Y saben por qué me tiene harto? No por una especie de elitismo intelectualoide, sino que porque creo que los problemas del país son de tal envergadura que suponen una política de otra calidad, porque son puros problemas cualitativos. Mejorar la productividad, mejorar la calidad de la educación, tener un sistema de capacitación para el trabajo en medio del desafío que significa la inteligencia artificial, hacer una gestión adecuada de las políticas sanitarias de manera que las lucas que le metemos tengan un correlato con la calidad del servicio, tener policías que sean capaces de hacer la pega para enfrentar los desafíos de la seguridad ciudadana en medio de esta llegada del crimen organizado, post pandemia, a tantos lados. O sea, puros problemas cualitativos. Y entre medio una clase política donde en vez de acercarse a la curva de los desafíos, se
se aleja cada vez más y con gente que ya postula cargos sin saber en qué consiste el cargo, porque decir quiero ser senador para fiscalizar es no entender simplemente nada. Y esa señora presidió nada menos que una convención constitucional. ¿Eh? Es como un ejemplo extremo, si ustedes quieren, de una clase política que realmente no da el ancho mínimo para los problemas cualitativos que tiene esta sociedad. Así es, pues. Se viene dura la cosa. Pero perdió. Y la Elisa Loncón también quería eliminar el Senado, que no se nos olvida. No, si lo dije. Pues, claro, la convención. Pues. Bueno, pero uno podría pensar, ya se arrepintió. O en último término tenía una propuesta en la convención para convertir al Senado en cámara fiscalizadora. Y por eso dice esto. Pero nada, es todo oportunismo, pero además un oportunismo de... Bueno. No, terrible. Pero perdió por poquito, además. Estaba siendo senadora. Sí, la estaban eligiendo. ¿Y qué lectura nos recomiendan los profesores para esta época post primera vuelta, profesor Galá? Yo voy a recomendar un libro que no he terminado, de R.R. Reno, que es el retorno de los dioses fuertes. No lo he terminado de leer, lo vi, es un libro no tan nuevo, digamos, este es del 2023, pero me parece, a ver, líneas muy generales, es una reflexión sobre el cambio en la ola de valores subyacentes a la democracia, a favor de posturas más firmes, uno podría decir, que las que proponía la ola cultural del wokismo. En fin, yo la llamaría como, yo prefiero llamarlo como de la cultura posmoderna, pero digamos, cosas como el retorno a la patria, el retorno a la ley, al orden, a ese tipo de criterios en grandes grupos de la población, probablemente sí como respuesta o backlash, como la llaman, a la hegemonía de esa otra oleada cultural que tuvo una deriva patológica tan evidente al menos para mí. Y claro, yo lo propongo porque creo que es un buen libro hasta donde voy y yo creo que va a seguir por ese derrotero para pensar en cuál es el grado de penetración de este fenómeno. Porque yo me lo pregunto, o sea, yo creo que yo tenía siempre la idea de que la cultura posmo, / progre, / woke, / usted llámela como quiera, tenía una vida corta por delante, pero que podía dejar huellas. O sea, yo creo que va a dejar huellas en la cultura de manera que uno pueda seguir. Pero claro, la pregunta es, bueno, hay gente que dice el woke está muerto, digamos, ¿no? El woke está muerto. Lo han dicho distintas personas. Y yo me pregunto hasta qué punto eso es verdad, que el woke ya murió y hasta qué punto esto que estamos viendo ahora va a ser un fenómeno relevante cuando miremos hacia atrás en 10 o 20 años más y hasta qué punto lo que estamos viendo ahora es simplemente un espejismo provisorio. Me lo pregunto y es un libro que sirve para pensar en este asunto. Muchas gracias, Eduardo. Muy buena recomendación. Profesor Zafirio. Oye, no, yo tengo un libro que estoy releyendo justamente a raíz de la desconexión de muchos de nosotros con ciertos procesos masivos y del Chile profundo. Se llama La guerra del fin del mundo, de Mario Vargas Llosa. Según Vargas Llosa, es la novela que a él más lo satisfacía de todas las numerosas que escribió, digamos, y no es poca cosa, porque escribió a lo menos 3 o 4 novelazas tremendas, que por cualquiera de ellas le podrían haber dado con justicia el Nobel. Y esta novela trata de una insurrección popular a fines del siglo XIX
en Brasil, en el noreste brasileño, la revuelta de Canudos. Y aquí aparece un personaje que a mí me impactó mucho cuando yo leí esta novela, estaba en quinto año de Derecho, cuando apareció esta novela, que es un anarquista europeo, Galileo Gal, que es un personaje fascinante, que trata de entender los procesos políticos latinoamericanos con los anteojos de una persona, un escocés, criado en otra cultura, completamente ajena a lo que ve. Y obviamente no entiende nada y está completamente desconcertado. Por ejemplo, no puede entender el papel en la insurrección que juega la religión, porque obviamente él es un positivista, laicista, para lo cual que vibra con las causas populares, obviamente, pero para lo cual la religión es simplemente una superstición que está al servicio de la opresión social. Entonces, cuando ve a estos grupos completamente católicos, populares y pobres, insurrectos contra la República, a la cual ven como una obra del demonio, simplemente las categorías intelectuales, epistémicas en las que ha sido formado, no le calza nada de esto. Bueno, estoy poniendo esto como un ejemplo de por qué estoy recomendando este libro después que vi que lo más probable era que Parisi sacara lo que le da pulso, digamos, en su última encuesta, y lo empecé a difundir antes del resultado electoral en varios lados, y lo he seguido haciendo. Porque de alguna manera en todos nosotros hay un pequeño Galileo Gal, ¿no? que nos lleva a no entender ciertos fenómenos y a no ver el elefante que tenemos en el living. Entonces, creo que para todos los que nos interesa lo público, pero sobre todo para los que están en la política práctica, que han sido mi público favorito para difundir la relectura de este libro, por Dios que les haría bien, para no caer en las explicaciones simplistas en las cuales Galileo Gal no caía. Galileo Gal no creía que los rebeldes de Canudos, religiosos, ultracatólicos, fueran unos dementes, digamos, que habían llegado por azar a armar el tremendo quilombo insurreccional en el noreste de Brasil. Estaba desconcertado, pero no descalificaba. Entonces, en estos tiempos de sociedades líquidas, poco legibles, para no caer en la arrogancia y en el simplismo intelectual, La guerra del fin del mundo, de Mario Vargas Llosa, que es una novela maravillosa. Además, yo estoy simplemente destacando este ejemplo y no doy más detalles porque es de mal gusto y me interesa que se lea y no andar contando de qué se trata. Así es, muchas gracias, Eduardo, por compartir una novela. También siempre es bueno, a veces con las novelas uno también se adentra a hechos históricos o incluso, digamos, obviamente a la esencia humana de manera quizás más aceptada que otros libros más teóricos, así que súper bien. Yo me leí hace poco, de nuevo, porque me lo había leído en el colegio, El Señor de las Moscas, lo tenía por ahí, lo agarré y dije, oh, lo había leído hace, qué sé yo, 25 años, no tengo idea. Tremendo 18 libro. años. Tremendo libro, espectacular, espectacular. Y yo te recomendé, cuando otro de Golding, comentaste que leyeras Los Herederos de Golding. Sí. Hay una edición de Minotauro que se puede pillar, digamos, en librerías de viejo a precios relativamente razonables, porque ese es un tremendo complemento. En el fondo, el argumento es la confrontación entre el Homo sapiens y el hombre de Neandertal, donde el Homo sapiens no quedamos muy bien. No, pues Golding es un desilusionado, digamos, de la esencia del hombre. Son tremendas esas dos novelas. Sí, no, muy, muy, muy recomendado. Cortita además, así que